Muy bien, estamos con, como les decía, Carolina Trivelli. Vamos con ella inmediatamente porque nos va a tener que abandonar temprano esta mañana. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias Rosa María por la invitación y mis disculpas, pero a las 9 tengo que estar en otra No, reunión. no, antes de las nueve Eso. quedará liberada, mucho antes de las 9. Muy bien, eh, el mensaje. Nosotros esperábamos eh, algunos temas que son, digamos, centrales. Algunos se han tratado, algunos temas como la anemia, algunos temas como cuidados de la salud oncológicos, por ejemplo. No es que la inclusión haya estado ausente en el discurso, pero yo tengo una primera aproximación. Quería saber cuál es la suya. ¿Qué piensa del mensaje respecto a los temas de inclusión social? A ver, uno lo que esperaba, como tú bien dices, es que habiendo sido la presidenta ministra del MIDIS, tuviera, ¿no? Mucho conocimiento y una que favoreciera poner las prioridades de los temas de inclusión social en el mensaje por su propio conocimiento, pero además porque la coyuntura así lo amerita, ¿no? Tenemos un incremento en las cifras de pobreza, eh, acompañado no solamente de más personas en situación de pobreza, sino de peores condiciones para aquellos que ya estaban en situación de pobreza, ¿no? Una precarización del mundo de la pobreza y acompañado de un problema de crisis alimentaria, ¿no? Que configura una crisis social importante que requiere atención del Estado. Estos problemas sociales no se resuelven diciéndole a las familias, hágase cargo. Esto requiere ya por la magnitud que tiene y por la tendencia que viene, ¿no? De una acción del Estado distinta a más de lo mismo. Y lo que mostró la presidenta en el mensaje fue, bueno, seguiremos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, que hicimos el año pasado y que venimos haciendo los últimos 10 años. Y eso claramente no refleja ni prioridad en el tema social, ni una estrategia para la nueva coyuntura. Y además, hay en el mensaje algo que es la atomización de pequeñas iniciativas, ¿no? O sea, no está mal, son pequeñas iniciativas, pero, y lo pequeño también es hermoso, pero no tienes un marco general. O sea, a ver, la pandemia, la pandemia hizo que se rompiera, que se quebrara algo que había sido muy importante respecto a los bonos en el Perú o a los subsidios directos del Estado. Los subsidios directos del Estado hasta antes de la pandemia fueron entregados de manera absolutamente extraordinaria, acotada y siempre a cambio de, o sea, el programa Juntos implicaba que yo vacune a mi hijo, que lo mande al Uh -huh. colegio, ¿no es cierto? Las bonificaciones eran muy acotadas, ¿no? Personas de pensión 65 tenían que estar en condiciones de extrema pobreza, de indigencia. Eso se rompe con la pandemia, pero pasada la pandemia tendríamos que haber eh, rediseñado cuál va a ser la política de bonos del Estado peruano. Y de eso no se dice una palabra en el mensaje, y ya es hora de que se diga, Sin ¿o duda, no? porque además, sí, sin duda, los bonos cumplieron un rol insuficiente porque no lograron evitar que subiera la pobreza, pero sí cumplieron un rol, ayudaron a las familias, pero fueron bonos, como tú dices, con problemas de focalización, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Muchos recomendamos la posibilidad de, contra el bono, exigir información para conocer cuáles eran las características y las condiciones de las personas que más necesitarían ayuda de ese tipo, pero además fueron bonos como por una única vez, ¿no? Te ganaste una rifa, ¿no? Exacto. Que te ayuda, la usas para enfrentar la situación adversa que enfrentas, pero no te genera un cambio de patrón, no te permite planificar, ¿no? Y yo creo que lo que uno esperaría en una situación de incremento de pobreza acompañado de crisis alimentaria es una estrategia que diga cómo voy a enfrentar esos dos problemas con una estrategia de mediano a largo plazo, porque la crisis alimentaria y el incremento de pobreza no va a terminar en diciembre de este año y seguramente en diciembre Ahora, del se, próximo. se siguen repartiendo bonos. Ese es el problema. Y Pero se muy siguen poquito, ofreciendo. ¿no? Pero muy Claro, poquito. Y pero se, muy así spot, ¿no? claro, vamos a hacer el bono Yanapay, inscríbete. Mm. Pero yo no sé si me toca, no me toca, por qué me toca, qué tengo que hacer a cambio. La política de bonos tendría que tener, si es que va a haber una política de bonos, eh, una
focalización y una organización que Una te diga estrategia, ¿no? exactamente. Juntos tiene una estrategia muy clara, ¿ya? En Pensión 65 también, ni una palabra, salvo que yo me haya perdido algo. No, no, no. Es más, perdí una gran oportunidad. El programa Juntos probablemente es el único programa social que ha tenido una adaptación en su política de expansión en respuesta a la situación de pobreza post-pandemia. Y se ha permitido que el programa Juntos entre a zonas urbanas donde antes no operaba, y el programa Juntos, con los limitados recursos que tiene, se ha concentrado en incluir de manera temporal y extraordinaria a familias con madres gestantes y con niños pequeños, para asegurar que esos primeros años de vida, que son tan importantes para temas de anemia, desarrollo infantil temprano, esas familias estén protegidas. Eso que es una cosa importante y que es una acción proactiva y que responde a la coyuntura, no fue detallado, digamos, en el mensaje, que es lo único novedoso que tenemos desde el sector. Entonces, había que concentrarse ahí. Lo segundo es que toda la discusión el último semestre, digamos, ha estado alrededor de el cambio, ¿no? La diversificación del perfil de pobreza. No solamente pobreza en zonas rurales, que sigue siendo muy alta, en particular la pobreza extrema, sino este incremento en pobreza en grandes ciudades, en particular en Lima metropolitana, agravado por el tema de crisis alimentaria. Ahí tenías una enorme oportunidad de decir cómo vas a enfrentar ese problema, porque con los programas que tienes, con la estrategia que tienes, no estás llegando a atender ese problema. Mencionó algo de anemia, pero no mencionó el problema de malnutrición y que era la oportunidad de hablar del problema de crisis alimentaria. El origen primigenio de los problemas de malnutrición, desnutrición, anemia y sobrepeso y obesidad es un problema de crisis alimentaria, ¿no? Asociado a la pobreza. Y lo otro, mencionó algo de apoyo adicional para ollas comunes, pero de nuevo, repitiendo el mismo mecanismo que sabemos que no es efectivo, de el MIDIS le entrega dinero al municipio, el municipio con el comité de gestión compra algo y le entrega a las señoras. ¿Por qué no es efectivo? Hay algunas personas dicen que eso es lo que les salvó la vida durante la pandemia. ¿Por qué no es efectivo? Las ollas son muy efectivas, el problema es que el Estado no las ayuda, ¿no? Las Ah, ok. ollas son en su mayoría autogestionarias, o sea, como 70% de su operación depende del esfuerzo que hace la propia olla en vender raciones a muy bajo costo para subsistir. Tienen algunas donaciones del sector privado, de comerciantes de los mercados mayoristas, eso todo muy bien. Y un poquitito de ayuda del Estado canalizado a través de los municipios distritales. Pero esto es bastante lento, muy insuficiente y no permite que este modelo de solución comunitaria de emergencia, que es la olla común, logre consolidar una escala mínima de operación que le permita tener los utensilios correctos, dedicarse a mejorar prácticas de inocuidad y de contenido nutricional, ¿no? Y diversificar lo suficiente los alimentos. Hacen lo que pueden, pero Claro. la pregunta es, ¿por qué el Estado no las ayuda más si ellas, esas señoras organizadas, voluntariamente están haciendo lo que el Estado debería estar haciendo, que es ayudar a las familias que hoy día enfrentan una situación de hambre? Y el tema del vaso de leche fue mencionado en el discurso. Sí, A mí me llamó mucho la atención, porque, a ver, yo sé que nos van a crucificar o me van a crucificar a mí, pero de todos los programas sociales, es el que menos impacto tiene en la salud de los niños, pero sin duda. es políticamente, digamos, el más vendedor desde los 90, desde los 80 en realidad. ¿Ya? Es muy vendedor el programa del vaso de leche. Sin embargo, ya sabemos que no es el mejor programa, es uno de los peores programas que se tiene, es de administración municipal. Esta mención al vaso de leche, ¿cómo la sentiste? Porque parecía más política que, más clientelista y política que una mención de un programa de apoyo social. Sin duda, tú tienes hoy día como 3 rutas, 4 rutas para incidir en el problema alimentario. Una es usar los programas sociales que tienes, comedores populares, ¿no? Y clubes de madre a través del programa de complementación alimentaria que maneja el MIDIS con municipios. Ahí ha sumado el tema de ayuda a las ollas, que tiene algunas peculiaridades porque no son organizaciones que estén reconocidas en ese programa.
Y Jaliwarma, donde podrías aumentar, Jaliwarma durante la pandemia le entregó donaciones a organizaciones comunitarias para el tema alimentario, y Vaso de Leche. Vaso de Leche tiene serios problemas de focalización, ¿no? Y de impacto, como tú dices, pero lo que tiene es una red muy organizada, sobre todo en zonas urbanas. Y más bien, o sea, si le vas a poner recursos de nuevo, es contra algo, ¿no? Y Claro, debería ser, le doy más recursos para capitalizar la red que tiene Vaso de Leche, ¿no? En favor de que eso se vuelva una oportunidad de mejorar el impacto, ¿no? Y la llegada, la entrega de alimentos a familias que lo necesitan. Aquí anunciaste que le habías dado más dinero, pero no contra nada. Y entonces eso suena bastante poco efectivo, cuando por el otro lado a las organizaciones que están cumpliendo un rol fundamental como las ollas le das un poquitito de dinero. sí, eso es raro, la verdad que sí. El otro gran programa que tiene el ministerio es Caliwarma, pero, y además con que ha tenido grandes objeciones y luego mejor entendimiento del programa. El programa se suspende durante los 2 años de pandemia, parcialmente, porque en algunas comunidades sí se llegó a repartir por lo menos las raciones desde el colegio se enviaban o se pedía que se recoja, hubo algún apoyo parcial. Este último año debió haber sido el año de evaluar un Cariwarma full, ¿no? O sea, ya completo a nivel nacional, expansión, pero tampoco nos dijo nada, ¿no? Entonces Eh, nos quedamos es un poco con... impresionante porque es el programa más grande, digamos, que tienes, Claro, porque es un de plata, programa no solo en plata, sino en cobertura. Jaliwarma entrega como 4 millones de raciones al año, ¿no? Al día, al día, 190 días del año, ¿no? Entonces claro. es mucha cobertura. Y en un momento de crisis alimentaria, ¿no? El rol de Jaliwarma termina siendo clave porque es lo que conecta al Estado con la protección de la alimentación de los niños, ¿no? Jaliwarma en una situación de crisis alimentaria post-pandemia demoró mucho en regresar Y con arrancar. atención full en las escuelas, tanto por problemas operativos como por la preferencia de padres de familia en un contexto de crisis, de que mejor les entregaran a ellos la canasta de productos para que ellos en casa comieran, porque era importante. Y ahí, en vez de pelear con los padres, lo que tuvo que hacerse es un programa complementario, ¿no? Jaliwarma de lunes a viernes en la escuela, y ya el viernes entregas una canasta para el fin de semana, para toda la familia, digamos, lo que fuera necesario, porque realmente la situación de limitaciones en el acceso a alimentos de las familias es muy grande, entonces hay que ponerlo en contexto. Sin embargo, como sigues enfrentando un problema alimentario serio que afecta en particular a los niños chicos, lo que uno esperaría en ese contexto es una acción muy decidida del Estado a través del MIDIS, de, por ejemplo, en zonas urbanas donde ha crecido mucho la pobreza, al menos en los distritos donde ha crecido mucho la pobreza, pasar de una ración a 2 raciones para los niños en la escuela, con lo cual te aseguras que cuando regresan a su casa ya tienen por lo menos 70% de las proteínas, de las vitaminas que Claro. necesitan para subsistir, ¿no? Y de nuevo, esto nos lleva a lo mismo que decíamos antes. El mensaje no mostró ninguna estrategia frente a la coyuntura de incremento de pobreza, precarización de las personas en situación de pobreza y crisis alimentaria, que es lo que necesita ser el corazón del sector hoy día, ¿no? Claro, además teniendo los programas, porque no hay que crear nada, es como transformo, apuntalo, direcciono en las líneas que la realidad me está imponiendo hoy. Bueno, vamos a hacer los cambios y estos son los cambios. Y sin embargo, de eso no se dijo nada. Exacto, Ahora, cero estrategia, ¿no? Ese es el problema. ahora, yo sé que lo vemos desde fuera, pero ¿crees que el MIDIS ha perdido capacidad operativa? A ver, los programas del MIDIS, ¿no? Son todos presupuestos por resultados, tienen un esquema operativo claro, transparente, reglas de juego que están bien, entonces eso les permite seguir funcionando, pero no les permite adaptarse, innovar, porque ahí lo que necesitas es capacidad estratégica, es Claro, capacidad para moverte de lo que haces todos los días, hacer algo un poquito distinto o añadirle algo. Esa es la parte en la cual yo creo que se ha perdido capacidad.
el MIDIS ha continuado haciendo lo que venía haciendo, ¿no? Y eso está bien, Claro. pero eso es insuficiente porque la coyuntura, el contexto ha cambiado, la realidad exige respuestas adicionales y ahí creo que es donde tenemos una limitación. En la pandemia se logró hacer algo con mucho esfuerzo, demoró casi año y medio, que era tener, digamos, no un censo de pobreza, pero sí la focalización casi, ¿no? De Mm. todas las personas por debajo de línea de pobreza en el Perú, con nombre, apellido, DNI, ubicación física, etcétera, justamente para poder repartir bonos. Esa base de datos ¿es valiosa, no es valiosa hoy? ¿Sirve, no sirve? ¿Se puede utilizar a futuro? A ver, el MIDIS tiene este sistema de focalización de hogares donde está el padrón de hogares, ¿no? Que estaba con mucha data desactualizada. Durante la pandemia se trató de actualizar lo más que se pudo. Quedaron algunos vacíos, algunos problemas que no pudieron resolverse a tiempo, desgraciadamente. Y en paralelo se creó, si recuerdas de la época de Vizcarra, esta idea del registro nacional, ¿no? Esta lista a partir de los DNI de todos los peruanos de que se hacía esta cosa que se llamó focalización inversa, ¿no? Entonces tenías la lista de todos los peruanos y decías a quiénes Muy puedo sacar de aquí porque tienen un empleo formal, porque están en la planilla electrónica, porque declararon impuestos el año pasado, esos los sacaste y te quedaste con el resto. Hoy día el MIS está haciendo un esfuerzo muy interesante de trabajar con estas dos bases de datos, el padrón de hogares y el registro nacional, que son individuos, claro, para generar una nueva gran base de datos. Entiendo que van a levantar información complementaria justamente porque lo que tenemos hoy día está muy parchado y hay que arreglarlo. Si no tenemos un buen sistema de información, es muy difícil ser efectivos, en particular en situaciones de pobreza urbana, donde la pobreza, ¿no? Se presenta, consigues un trabajito y ya no estás en situación de pobreza. Pierdes el trabajito, estás en situación de pobreza. Aparece el fenómeno del niño, caes en pobreza. claro, Y eso requiere un sistema de información que no se basa solo en encuestas, sino en mucha data complementaria, administrativa, de servicios, de otras fuentes. Y creo que en eso el área de focalización del MIS está trabajando hoy día con el apoyo de un montón de expertos y ojalá tengamos un claro, mejor sistema. pero eso no estuvo en el mensaje. ¿No? Y debió ser es un trabajo de mediano a Claro, largo plazo que sienta las bases para lo que sea toda la política social a futuro. claro, o sea, es como tú dices, no sé, de repente no le pasaron los datos correctamente para el discurso, ¿no? Porque te los manda el ministerio, pero las cosas que debieron estar no estaban y las que no tenían mayor importancia sí estaban. A ver, Rosa María, cuando estos discursos tienen una tensión siempre, ¿no? Y la responsabilidad es de la oficina de la PCM, Ese, digamos, que es la que consolida, ¿no? Los sectores mandan su propuesta de lo que debe ir en el discurso, que tiene que tener dos partes. Una es rendir cuenta de lo hecho, porque eso es una obligación, ¿no? Y la otra es hacia adelante, ¿qué ofreces? ¿No? Y es la PCM quien ordena y saca y consolida la información. Mi sensación es que aquí no hubo mirada de prioridades, ¿no? Porque tú lo que necesitas en un discurso es transmitir un mensaje, cumplir con dar cuenta, porque eso es lo que te exige claro, la norma, pero tener una estrategia que comunicar. Voy a hacer estas cosas. En la coyuntura actual, esas prioridades tenían que ser poquitas, ¿no? claro. Porque mensaje político y después en la parte operativa, dos o tres prioridades. Y la verdad, una de esas, por supuesto, debió ser el tema social por el contexto de incremento de pobreza y crisis alimentaria. Y no fue, ¿no? Y entonces, claro, lo que pones de un sector es lo que te suena, ¿no? El funcionario que armó las prioridades seguramente sacó de lo del MIS lo que le pareció más interesante, pero eso no te genera un Claro. discurso ni una buena rendición de cuentas, ¿no? Para que entienda nuestra audiencia, el 2019 el Perú tenía 20% de su población en pobreza. Hoy día, 2023, tiene 27% de su población en pobreza. Post pandemia, o sea, no estoy hablando de la caidaza que tuvimos en pandemia, ya se acabó la pandemia hace un año, digamos más o menos,
y tenemos 27%. Esos 7 puntos implican que hay un grupo de peruanos que regresa a una situación de la cual ya había salido. Y eso para un país debería ser una tragedia. Debería ser el Es, titular de tu mensaje, ¿no? O sea, es una tragedia que gente que había salido de la pobreza está regresando a la pobreza. Rosa María, con el agravante que con la situación económica que tenemos ahora y con la poca efectividad, estrategia en temas de política social, eso no solamente no se va a reducir, sino seguramente va a seguir creciendo, número uno. Y número dos, si uno mira a nuestros vecinos, Colombia y Chile han reportado reducciones en pobreza a pesar de que han tenido crecimientos muy paupérrimos, ¿no? Y entonces algo no estamos haciendo bien. Y creo yo que nuestra primera obligación es con esos peruanos que están pasando necesidad y que han caído en una situación de pobreza, pero también con aquellos peruanos que ya estaban en situación de pobreza y que son los que más han visto empeorar sus condiciones de vida el año pasado. Eso es realmente condenarlos a que solos no van a poder salir, ni así crezcamos al 5%. En 2019, dentro de ese 20%, la extrema pobreza era 4%. ¿A cuánto se ha incrementado ahora? Era menos de 4 Era y ahora es 5. En el Perú rural, 15% de la población rural del Perú enfrenta una situación de pobreza extrema, que quiere decir que si usas todo lo que tienes a tu disposición, todos los ingresos, toda tu producción, todas las donaciones, todo lo que tienes, no te alcanza siquiera para la canasta alimentaria. O sea, esas son familias que están pasando hambre y deberíamos tener una estrategia hoy día focalizada en atender a la población que está en situación de pobreza extrema, porque los niños de esas familias van a crecer con serias limitaciones para su desarrollo. y lamentablemente la estrategia de las familias a lo largo de generaciones en extrema pobreza, la estrategia de sobrevivencia es la migración. Es la migración y es echar mano a todo lo que tienes a tu alcance. Pero hoy día lo que estamos viendo es que le estamos dejando la responsabilidad de enfrentar esta coyuntura tan negativa a esas familias que ya están en una situación muy precaria. Claro, Eso tiene que ser responsabilidad de la política pública, es un asunto de interés público. Son peruanos que no están teniendo posibilidad de insertarse en actividades que les permitan salir adelante. Hay que ayudarlos, no hay ninguna claro. duda sobre eso. Y luego Deberíamos focalizar ahí. tenemos esto de que hemos hablado alguna vez, que son familias además que, y sobre todo las que están en pobreza también, que un evento catastrófico de cualquier tipo simple y llanamente los manda de un golpe a la extrema pobreza. O sea, viene el fenómeno del niño, pierden la casa y todas sus cosas, regresan a la extrema pobreza. Viene una peste, viene una enfermedad imprevisible, una enfermedad oncológica. No hay forma de que la puedan afrontar. Te roban la mercancía que tenías para tu Así es. pequeño negocio de mañana y te quedas mañana sin comer, ¿no? Cierran momentáneamente la cuadra en la que cual tú tenías tu venta ambulante, ¿no? Y entonces no pudiste vender, mañana no vas a comer. Esa es la situación de precariedad. Y entonces, esa situación de precariedad se ha hecho mucho más vulnerable después Duda. de la pandemia, cuando ya agotaste todas las posibilidades de vender tus activos, de pedirle a tus familiares, de pedirle fiado a la bodega, porque ya todo eso lo gastaste durante la pandemia. Entonces llegas a esta situación tan adversa con mucho menos respaldo y herramientas para enfrentar la crisis. Por eso es que es tan importante la acción del Estado. Claro. Y frente a eso no han habido respuestas, lo cual resulta bastante aterrador, dada la situación en la que estamos. Como tú dices, en los países vecinos están logrando reducir todavía pobreza. Ahora, siempre decimos, el Perú, y eso hay que decirlo, ¿no? Tuvo una extraordinaria reducción de pobreza. Cuando terminábamos el siglo XX, la pobreza estaba en 60%, me Sí, parece. no, tremendo. El Perú ha sido muy exitoso en bajar rápido la pobreza, pero ha sido muy poco exitoso en sostener esa reducción de pobreza ante situaciones adversas, la pandemia, ahora la crisis política, la crisis económica, y también
ha sido muy lento, estamos siendo muy lentos en poner eso como primer objetivo de la nación. El primer objetivo de la nación es que la gente esté bien, que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer. Claro, por lo menos la salud física, la nutrición debe ser, si no, no podemos hablar pues de salud, educación, inversión y qué sé yo. Ahora, Exacto. hay una, digamos, comunicación directa entre la situación económica del país y el índice de pobreza. Cierto es que se puede seguir reduciendo pobreza con un crecimiento pequeño, pero llega un momento en que esto es imposible. Los cálculos optimistas hablan de un crecimiento de 1% este año. 0,8 dicen otros, por eso no te alcanza para nada más que para 400.000 migrantes el año pasado y probablemente 400.000 migrantes este año. O O sea, la sea, gente... bajo crecimiento te genera mucha presión para tomar dos decisiones, creo yo. Una es priorizar bien qué es lo que vas a hacer y concentrarte en aquello que es más importante, más relevante en la coyuntura. Y dos, gastar mejor, porque como vas a tener No hay. también, cuando no hay crecimiento suficiente, tampoco hay tanta recaudación, vas a tener menos recursos, entonces tienes que gastar muy bien, tienes que ser muy efectivo y dejar de gastar en cosas que no sean las más efectivas, ¿no? ¿Qué crees que hay dentro de Rosa programas María, sociales? Sí, a ver, tenemos que hacer una pausa, por favor. ya, yo pensé que nos íbamos de largo, ya, hacemos la pausa y regresamos unos Sí. minutos más con Carolina Trivelli, con qué, la pregunta la dejo planteada, ¿en qué se está gastando? No mal, pero podríamos gastar mejor. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y el Instituto de Bioética USAT busca desde la bioética personalista proteger a la persona humana y su dignidad. En este sentido, entre sus actividades destacan Líderes Generación Provida, revista Apuntes de Bioética, programas de maestría en bioética y biojurídica, diplomados internacional, cuidados paliativos y bioética, el curso internacional de bioética, nuevas tendencias y desafíos al público en general. Si usted quiere participar, pónganse en contacto en el correo echacon@usat.edu.pe o llame al teléfono celular 939 16 6849. Retornamos en breve. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto, hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra conversando con la doctora Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y después vienen los análisis que están pidiendo de todos los temas. Adelante, Rosa María. Muy bien, y estábamos conversando sobre la primera opción es en qué puedo hacer, cuáles son mis prioridades, porque los recursos del Estado, aunque ustedes no lo crean, no son infinitos. Y la segunda es, bueno, ¿en qué estoy gastando mal? ¿A dónde no estoy llegando? Y en ese análisis fino,
dónde están los problemas. A ver, aquí hay que hacer dos cosas, ¿no? Una, como decíamos, por ejemplo, esto que está haciendo el programa Juntos, ¿no? En vez de crecer en cualquier lugar, como es una situación de emergencia, me concentro en la población que me parece la más necesitada y vulnerable. Entonces me concentro, solo está afiliando hogares con madres gestantes y niños pequeñitos. Bueno, perfecto, eso es una estrategia, Un ¿no? criterio. No haces todo lo que siempre haces, sino te vas allí donde eres más importante en esta coyuntura. Y lo segundo es que tienes que comenzar a mirar qué cosas puedes cortar que no sean las más importantes para esta coyuntura. Pero para eso necesitas tener prioridades de política. O sea, me voy a concentrar en seguir haciendo programas de todo tipo de capacitación o me voy a focalizar en que la gente tenga alimentos, ¿no? Entonces, si me voy a focalizar en que la gente reciba apoyo para consumo alimentario, comienzo a mirar en el Estado qué programas tengo que pueden ser buenos, pueden ser importantes en otra coyuntura y en esta tienen que ponerse en suspenso, tienen que reducir su escala para liberarme recursos para aquello que es lo más importante. Y creo que esa discusión no se está teniendo. El presupuesto del Perú tiene montones de programitas, actividades que en una situación de crisis tienes que poder revisar. El problema ahí es que tienes poca evaluación dentro del aparato público como para decir, bueno, los ranqueo del más efectivo al menos efectivo, del más grande al más chico, y entonces ahí, pero claramente tienes que poner, alinear el presupuesto para que sirva a tus prioridades, no simplemente mantener el carácter inercial del presupuesto. Ahora, al final del día, digamos, cuando tú armas un presupuesto, siempre van a haber sacrificios. Y el problema del MIDIS es que termina siendo un ministerio, termina siendo, digo, porque no tiene por qué ser así, tremendamente clientelista. O sea, los gobiernos quieren manejarlo como un ministerio en el cual se genera una clientela. Y lo que te dice la mayoría de la gente es, mira, yo no quiero que me den un bono o que a mis hijos les den de comer, yo quiero que me den un trabajo, yo quiero trabajar y ganarme mi plata y decidir en qué la gasto. ¿Qué puede hacer el Estado por mí? Y la respuesta a esto es poco. Te puede generar un entorno, pero poco. A ver, como tú dices, la mejor receta para superar condiciones de pobreza es que la gente tenga ingresos suficientes generados a partir de sus propias decisiones y usando su esfuerzo personal, digamos, eso es lo ideal. Y para eso se necesita que haya más empleo. Para que haya más empleo se necesita que haya más inversión privada, porque eso es lo que genera empleo, eso es lo que genera demanda y eso es lo que genera el movimiento que genera oportunidades de empleo y de emprendimiento para las familias de menores recursos. Pero el Estado sí puede hacer algunas acciones para asegurar que ese proceso, ¿no?, sea más inclusivo, ¿no?, beneficie a distintos grupos. Y ahí tienes instrumentos que se usan en particular en situaciones de emergencia, programas de empleo temporal, programas de conexión de determinadas capacidades con determinadas ofertas, y eso lo hacemos poco y mal, ¿no? Y creo que esa sería un área importante en esta coyuntura. Hay mucha experiencia a nivel mundial de programas para sustentar situaciones de crisis con estrategias a través del empleo. Y eso, la verdad que en el Perú lo Claro, hacemos o sea, muy poquito. por ejemplo, si el Estado anuncia inversión pública, todos los que escuchamos es infraestructura. Si es infraestructura, es construcción civil. Construcción civil es intensiva en mano de obra. Entonces, esa inversión pública debería tener un impacto en el empleo de la zona importante. Y eso Sin está duda, y sobre lo la, tiene, y y lo lo tiene, tiene, y lo y lo tiene. Entonces, tiene. debería estar sobre la mesa en la discusión. Ahora, como pasa siempre, eh, tú terminas el puente y se termina el empleo. Entonces necesitas que esa inversión pública sea más o menos sostenible en el tiempo en la zona para que si yo me dedico a construcción civil, tenga algo que construir en el tiempo o pueda cambiar rápidamente de empleo, pasar lo que se hace en muchos valles del Perú, pasar de la agricultura a la construcción civil más o menos Hoy día, rápido. hoy día
las fuentes de ingreso de las familias peruanas son bastante diversificadas, ¿no? Las Claro. familias son muy efectivas en echar mano a las distintas oportunidades que se les abren. Y en tu ejemplo, me empleo, vendo mi mano de obra, tengo jornales por un tiempo mientras se construye el puente, pero lo importante ahí es acompañar la construcción del puente con un programa de desarrollo de emprendimientos, de capacidades, para que cuando el puente exista yo pueda usar el puente para ir al mercado, para vender algo, para ofrecer algún servicio, ¿no? Claro. Y hay mucho de eso que no se está aprovechando, ¿no? El tema de generar actividad económica requiere que hayan unas condiciones mínimas también en los territorios. Y lo que tenemos en el Perú es que allí donde hay puente, no hay conexión de teléfono. Donde hay conexión de teléfono y puente, falla la electricidad. No hay, ¿no? Entonces, no hay mercado. Y entonces hay que generar más paquetes, ¿no? Y hay que concentrarse en generar paquetes que realmente cambien la matriz de oportunidades de un territorio, de una ciudad, de un pueblo, de una zona rural. Y en concreto, yo creo que una oportunidad que también se desperdició en el mensaje es que estamos de nuevo comenzando la campaña grande agrícola, ¿no? Y los agricultores vienen de años muy malos, viene un año con mucha incertidumbre por el tema climático, y debió anunciarse una acción para ayudar a que esos agricultores puedan tomar las mejores decisiones, sembrar lo más que se pueda, porque eso se traduce no solamente en alimentos para todos los demás peruanos, sino en unas fuentes de empleo muy dinámicas, ¿no? La agricultura genera mucho eslabonamiento entre sus proveedores, pero también en toda la cadena de comercialización. Lo que el sentido común le dice hoy a los agricultores es que hagan que se siembre ya para cosechar en 3, 4 meses, porque luego de diciembre todo es impredecible. O sea, el problema es que no tienes lluvias antes, ¿no? Entonces, el ciclo agrícola te complica mucho y entonces sí tendrías que estar haciendo asistencia técnica, promoción de cultivos lo más seguros posibles, los más resistentes a cambios en situaciones de lluvia, de temperatura, porque es un año difícil para los agricultores. Lo que hace el agricultor en una situación de tanta incertidumbre es arriesgarse poco, ¿no? Lógico. Y entonces, más bien, el Estado tendría que ayudarlo a que se arriesgue un poquito más y protegerlo, pero, ¿no? Carolina, mira lo que ha pasado en agricultura, que es la de subsistencia, la que más ha sufrido con el tema de los fertilizantes. En este mensaje se ha anunciado la compra de fertilizantes. ¿Ya? Pero, un fertibono. Un fertiabono, ¿ya? Pero claro, el problema es que el problema tiene 2 años. O sea, llegó ya con Castillo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de los fertilizantes se dispararon y las compras se cayó 4 veces. Sí, no hubo forma. Al final algo se ha comprado y algo se ha distribuido tarde y mal. Ya los propios agricultores tomaron sus propias decisiones al margen de lo que el Estado podía hacer por ellos. Los que pudieron abonaron, los que pudieron no abonaron mucho menos, con impactos graves en la productividad, y ya está. Entonces ahí tú tienes otros puntos que se te van a la pobreza. Y por eso mismo, creo que hacer un plan para ayudar a la agricultura familiar, ¿no? Claro. Te permite incidir en economías locales o que están en situación de pobreza y generar eslabonamientos interesantes para atrás y para adelante, ¿no? De esa actividad, que además incide en la cantidad de alimentos que vas a tener en los mercados el próximo año. Entonces, porque todo solo ganas ahí. Niño es desborde en el norte y toda la costa en realidad, y sequía en el sur. Por eso mismo necesitas tomar acción, ¿no? Y no es solo, o sea, está muy bien limpiar los cauces de los ríos y evitar mayores desgracias, hay que limpiarlos ya. Pero también hay que trabajar con los productores para que puedan tomar las mejores decisiones, porque esas además afectan el consumo alimentario de todos los peruanos. Claro. Muy bien, no molestamos más a Carolina Triviente, que tiene cosas importantes que hacer en unos minutos, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.